Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia Abierta, este ciclo de entrevistas a destacados profesionales referentes de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, en el que debatiremos lo más importante en ciencia y salud en el país. Hoy nos acompaña la doctora Wanda Cornstein, que es médica infectóloga y directora de la Maestría en Prevención y Control de Infecciones de esta facultad. Bueno, bienvenida Wanda Cornstein a este ciclo de Ciencia Abierta. Hola Víctor, bueno, un placer estar acá. La idea es contarte lo que hacemos desde la mirada de la prevención y el control de las infecciones. En la maestría lo que hacemos es brindar herramientas para que en los diferentes ámbitos del país, tanto en el ámbito hospitalario como en la comunidad, la gente pueda tener conocimientos de cómo prevenir y de cómo controlar las infecciones. Como vos sabrás bien, la pandemia nos puso en un lugar muy estratégico, pero también motivó o hizo comprender que nosotros estamos poco formados en abordar infecciones, en este caso el SARS-CoV-2 u otras infecciones que puedan aparecer. Entonces, la maestría intenta formar personal de salud capacitado en detectar infecciones, en detectar enfermedades infectocontagiosas y en instrumentar todas aquellas estrategias que tiendan a limitarla, ya sea dentro de un hospital, que es lo más frecuente, lo más habitual de ver, como también en estrategias en la comunidad. O sea que hoy sabemos que Argentina necesita personal que esté a la altura del mundo que vivimos, de los desafíos que tenemos por delante, y en esta maestría les brindamos todos aquellos conocimientos, herramientas y estrategias para poder llevar a cabo un programa de control de infecciones. Esta maestría, que es la primera en el país, y en la región solamente hay una en Chile y no hay más en la región de Latinoamérica, intenta dar esta mirada conjunta donde vamos a ir creciendo bajo la mirada del médico y del enfermero, pero llevando a un estándar superior que es el magíster en control de infecciones. Y en cuanto a esto de brindar conocimiento, ¿no? ¿Cuánto aprendimos, cuánto ahora conocemos en esto de prevenir y controlar infecciones después de la devastación que ocurrió con el coronavirus? Sí, la pandemia lo puso en evidencia, pero ya antes teníamos un problema grave que son las infecciones intrahospitalarias, que hoy se considera una de las mayores preocupaciones. Junto con el cambio climático están a la cabeza de la importancia de prevenir las infecciones adentro de los hospitales. Hay un estudio muy importante que publica el Lancet que se calcula que para el 2050 las infecciones intrahospitalarias y fundamentalmente aquellas producidas por gérmenes resistentes van a superar en causas de muerte al cáncer. Y a todas esas causas que nosotros conocíamos va a ponerse en el primer lugar. Entonces ya teníamos un problema previo que era esto, ¿no? La infección intrahospitalaria y cómo controlarla, cómo disminuirla, cómo salvar vidas a aquellos pacientes que se internan por otros motivos y que adquieren una infección dentro del hospital. Esos son eventos prevenibles, pero no todo el mundo sabe cómo prevenirlos o qué hacer para disminuir esos riesgos. Entonces esto fue antes de la pandemia y vino la pandemia. Y ahí en la pandemia fue, de alguna manera, jerarquizado el rol del profesional en control de infecciones porque es el que protocolizó, el que auditó, el que se encargó de proteger al paciente, a su familia, al personal de salud y a su familia. En general, circuitos o flujos seguros para que, por ejemplo, en el Austral atendíamos pacientes con COVID y sin COVID. Nunca se dejó de atender al sin COVID porque si no ahí hay una inequidad. Hay una relación que no se podía sostener en el tiempo. Entonces, ¿cómo armar un hospital seguro en el medio de una pandemia? Fue un desafío enorme. Ni que hablar de la gestión de insumos, la gestión de comunicar. Nosotros tuvimos que aprender a comunicar. La maestría tiene una materia específica que se llama comunicación, porque el profesional en control de infecciones vive comunicándose. Y si no lo sabe hacer correctamente, bueno, vos lo sabes mejor que yo, quizás el mensaje no es el mejor, ¿no? Entonces, en esta pandemia aprendimos la necesidad de conocer cómo protocolizar, cómo comunicar, cómo gestionar insumos y gestionar estos grupos de trabajo y liderar grupos de trabajo. Entonces,
Eso es lo que se sumó sobre un escenario que ya estaba establecido, y la maestría, si bien hace ya unos años que estaba en proceso de acreditación con EAU y todo lo que se requiere para que salga como debe ser y con el título adecuado para ejercer la profesión, en la pandemia creo que esto mostró la importancia y la utilidad de tener estos conocimientos. Y los profesionales de la salud en general y los infectólogos en particular han tenido una exposición extremadamente importante en estos últimos años. Sí, digamos que en lo personal la exposición tiene una responsabilidad enorme. O sea, si bien para algunos puede ser más fácil que para otros, la responsabilidad de lo que uno dice y cómo lo dice, y más a la población, y más en una situación de pandemia, tiene un marco muy importante, ¿no? Un marco contextual muy importante. Los infectólogos, mis colegas, sí, claro, tuvimos que salir a comunicar a la comunidad, a los profesionales adentro de los hospitales, y muchos de nosotros no teníamos las herramientas para hacerlo. O sea, por supuesto que uno tiene una formación, pero en la formación de infectólogo nadie te explica, o no hay una subespecialización o una materia que sea prevención y control de infecciones. Desde la formación de infectólogo no hay una formación en prevención y control de infecciones, ni en gestión de antimicrobianos, que es la pata que se suma a esto que se aprende en la maestría y que hacemos acá en el hospital. Y desde la enfermería, el enfermero en control de infecciones quizás tiene muchas de estas herramientas, pero muchas veces en los hospitales el enfermero en control de infecciones ocupa un lugar diferente. Entonces, por eso esta mirada de potenciar el rol de control de infecciones, teniendo una maestría, que es un título superador a lo que puede tener quizás un enfermero en control de infecciones desde una asociación científica o incluso un infectólogo, ¿no? Y en este aprendizaje que han tenido ustedes, que ha tenido la sociedad y que han tenido los sistemas sanitarios del mundo, quería compararlo con las nuevas amenazas que se vienen, como por ejemplo, no sé, viruela del mono, ¿no? Porque también, digamos, una infección, hay miedo, hay desconocimiento, la OMS la declara epidemia. Sí. Bueno, ¿qué aprendimos de la pandemia de COVID a esto? Sí. Quizás la palabra que puede sintetizar lo que aprendimos es a mirar los procesos de forma segura, a dar seguridad. Ese es el aprendizaje más grande. O sea, cómo establecer de distintas maneras la atención, en este caso de pacientes, de manera segura, protegiendo al paciente, al resto de los pacientes y al personal de salud. Entonces, esta es la misma mirada para viruela símica. Obviamente que cambia el escenario, cambia absolutamente el contexto del virus, etcétera, la forma de diseminación, lo que sea. ¿Y qué significa? Es cómo somos seguros a pesar de la viruela símica. Y ese es el concepto, cómo ser seguros a pesar de las enfermedades infectocontagiosas que vengan de acá en adelante. La mirada es única, se llama seguridad. Y eso es lo que de alguna manera se hace en la prevención y control de infecciones. Aportar seguridad en el ámbito que vos te instales, hospitalario, comunitario, etc. Es una mirada de seguridad y te agregamos a esto la calidad. O sea, en este caso, la calidad y la seguridad van de la mano. Uno va a dar la mayor seguridad intentando llevar la mejor calidad, ¿sí? Para que todo se desarrolle de la manera adecuada en cualquiera de los ámbitos que uno trabaje. Creo que me traes así un panorama de lo que estamos viendo hoy, porque distinto era hace 2 años y medio sin vacunas, sin saber cómo actuaba el virus, los diferentes tratamientos que se exponían y que realmente no tenían éxito. ¿Hoy cómo estamos? Hoy cómo estamos. Bueno, en principio con mucho conocimiento, con más evidencia que cuando empezamos. Eso nos da de alguna manera mayor conocimiento y posibilidad de tomar decisiones mejores. Lo que te voy a transmitir es mi opinión personal. Yo creo que este virus se va a transformar de alguna manera en un virus estacional. No me queda claro bien qué estación, creo que más bien para el verano que para el invierno, viendo un poco lo que pasó en Europa.
que creo que obviamente la vacuna evita las formas severas, la hospitalización y la muerte por este virus, por lo tanto la mayoría, la gran parte de la población va a estar protegida de hospitalizarse y de morir, por supuesto que no va a estar protegida de contraer la infección, y hoy por hoy la mayor preocupación son las personas vulnerables, los inmunodeprimidos, los pacientes con enfermedad de base graves o los pacientes con enfermedad pulmonar de base grave, o sea, ciertos nichos de pacientes vulnerables que son las áreas de mayor preocupación. Entonces, con respecto a la población general, creo que va a haber que vacunarse y revacunarse como hemos hecho para influenza y seguimos haciendo, también tratando de detectar mutaciones o grandes mutaciones o pequeñas mutaciones del virus que conlleven a menor protección de la vacuna, pero sí creo que va a haber que vacunarse y reforzar la vacuna en el personal de salud y en la población general, y sí, de alguna manera focalizarnos y preocuparnos en darle opciones terapéuticas, que las hay, diferentes, para los pacientes más vulnerables, que son aquellos que hoy vemos que ingresan a la internación y que requieren mayor atención médica. O sea, creo que es una enfermedad que aprendimos, que tenemos vacunas y vacunas, múltiples vacunas, digamos, de distintas plataformas y con distinta confección, pero esas vacunas van a seguir estando, hay que vacunarse, hay que protegerse, hay que cuidarse. Y sí también nos dio esta mirada de la prevención y control de infecciones en términos de higiene de manos, en términos de uso de barbijo, en términos de estornudar en el codo o toser en el codo. Eso creo que es algo que aprendimos y creo que nos va a servir para todos, ¿no? Como concepto general y global de cómo cuidarnos en época invernal, cómo cuidarnos en ambientes cerrados, la ventilación, entender la importancia de estar afuera y no estar adentro encerrado. Creo que eso es un conocimiento que adquirimos todos, que es muy útil para cualquier virus respiratorio, ¿no? Vos como especialista en prevención y control de enfermedades, tuvimos coronavirus, ahora se habla de viruela símica. ¿Qué es lo que se viene? ¡Ay, qué pregunta! Siempre en la pandemia todos nos decían, bueno, ¿qué va a pasar en los próximos 15 días? Y uno más o menos ahí usando los datos y la epidemiología podías de alguna manera, digamos, con sus limitaciones, predecir lo que iba a pasar a las siguientes 2 semanas, ¿no? En esto sí creo que el próximo va a venir por alguna interacción con virus animales. Es recordar enfermedades olvidadas y ver en enfermedades y espacios olvidados y ir a trabajar ahí, a terreno, para poder de alguna manera detectar estas posibles infecciones nuevas o grandes mutaciones que se pueden dar entre el contacto entre los animales y los humanos. Creo muchas de las enfermedades que hablamos, que no se habla mucho, pero por ejemplo la tuberculosis, enfermedades que están olvidadas. Entonces, vayamos a buscar estas enfermedades olvidadas que son probablemente un foco a atacar como en motivo de prevención de nuevas patologías, ¿no? Bueno, doctora, la verdad que ha sido un placer esta charla tan instructiva, tan rica. Y bueno, te esperamos para una próxima entrevista aquí en Ciencia Abierta. Muchas gracias, Víctor, fue un placer y los esperamos a todos en la maestría en Prevención y Control de Infecciones. Muchas gracias.